A continuación explicaremos el concepto de reactivo limitante y para ello tenemos este ejemplo con esta reacción química de aquí. Es una reacción química de combustión donde nosotros vamos a mezclar 100 litros de butano con 80 litros de oxígeno y se nos va a formar CO2 y vapor de agua. En esta reacción química los 4 elementos son, o las 4 moléculas que intervienen, serán gases, por lo tanto lo haremos de una manera concreta. En otro vídeo que hemos subido hemos utilizado otras sustancias que son sólidos y el procedimiento es un pelín diferente. Pero bueno, dejaremos el enlace en la cajita de descripción para el otro ejemplo. Entonces, esta reacción química con los 100 litros de butano y los 80 litros de oxígeno la vamos a realizar en unas condiciones concretas de 390 Kelvin y una atmósfera de presión. ¿Por qué es importante ese detalle? Primero, para entender el concepto. En la reacción química que ya la tenemos ajustada, tenemos los coeficientes, como las condiciones a las cuales están sometidas estos gases son las mismas, 390 Kelvin y una atmósfera, podemos determinar que en vez de poner 2 moles de butano más 13 moles de oxígeno forman 8 moles de CO2 y 10 moles de agua, lo podemos transformar en litros y decir que 2 litros de butano junto con 13 litros de oxígeno forman 8 litros de dióxido de carbono y 10 litros de vapor de agua. Vuelvo a repetir, esto según la ley de los gases de Gay-Lussac, porque hay esas condiciones que no van a variar. Entonces, ahora que tenemos la equivalencia en litros, ya podemos buscar cuál de los dos será el reactivo limitante. El reactivo limitante quiere decir que yo tengo dos reactivos y el que primero se acaba en la reacción química, sería este de aquí, sería el reactivo limitante y el otro es lo que me queda en exceso. Entonces, para saber cuál de los dos es el reactivo limitante, si el butano o el oxígeno, lo que tendremos que hacer es calcular a partir de estos 100 litros de butano cuántos litros de oxígeno necesito y luego al revés, a partir de los 80 litros de oxígeno cuántos litros de butano necesito. Para ello lo vamos a hacer con factores de conversión. De manera que empezaremos calculando a partir de los 100 litros de butano, 100 litros de C4H10, vamos a calcular cuántos litros de oxígeno. Recordad que por la ley de Gay-Lussac las equivalencias las tenemos aquí. 2 litros de butano son o necesitan 13 litros de oxígeno. Por lo tanto, aquí pondremos los 2 litros de butano, porque como este está arriba, aquí va abajo, y arriba los 13 litros de oxígeno. Tacho litro de butano, multiplico 100 por 13 son 1300, entre 2 nos quedan 650 litros de oxígeno. De manera que para hacer reaccionar los 100 litros de butano necesito 650 litros de oxígeno. Y no los tengo, porque hemos dicho que en la reacción solo vamos a poner 80 litros de oxígeno. Por lo tanto, esta reacción no la podría llevar a cabo, porque me faltarían litros de oxígeno. Vamos a calcularlo del revés. A partir de los 80 litros de oxígeno, vamos a ver cuántos litros de butano necesitan estos 80 litros para reaccionar. De manera que ahora pondremos los números al revés. Como tenemos aquí litro de oxígeno, abajo ponemos los 13 litros de oxígeno y arriba los 2 litros de butano. De manera que se multiplica 80 por 2, que son 160, dividido entre 13 son 12,31 litros de C4H10. De manera que para que reaccionen los 80 litros de oxígeno que teníamos aquí, se necesitarán 12,31 litros de butano. Como teníamos 100, sí que tenemos esta cantidad, por lo tanto, este será el proceso que se llevará a cabo. De manera que lo apuntaremos aquí debajo. Los 80 litros de oxígeno necesitan 12,31 litros de butano. De manera que fijaros, si yo tengo 80 litros
y se consumen los 80 litros, me van a quedar 0. Y si al principio tengo 100 litros de butano y se consumen 12,31 para reaccionar con estos, hago la resta, 100 menos 12,31 me van a quedar 87,69 litros. Por lo tanto, fijaros, el reactivo limitante hemos dicho antes que es el primero que se acaba, y en este caso el que se acaba es el oxígeno, y el otro es el reactivo que queda en exceso, que en concreto nos van a quedar en exceso 87,69 litros de butano. A más os pueden pedir en estos ejercicios algo que es también muy sencillo, que calculéis cuántos litros se van a formar de los productos. Por lo tanto, lo haremos aquí debajo. A partir de lo que ha reaccionado, de los 80 litros de oxígeno, vamos a calcular los litros de CO2 y de vapor de agua, con un factor de conversión como aquí habíamos hecho antes. De manera que 80 litros de oxígeno por... Y ahora la equivalencia entre oxígeno y CO2. 13 litros de oxígeno, que irán abajo, forman 8 litros de CO2. Multiplico 80 por 8 y divido entre 13, son 49,23 litros de CO2. De manera que serán los que se me formarán 49,23 litros de CO2. Y luego, para saber los litros de vapor de agua, lo mismo. 80 litros de oxígeno por, y la equivalencia entre litros de oxígeno y litros de agua. 13 litros de oxígeno son 10 litros de vapor de agua. Multiplico 80 por 10 y divido entre 13, son 61,54 litros de vapor de agua, de manera que esa será la cantidad que se me formará y la apuntaremos aquí, 61,54 litros. Por último, para acabar con el vídeo, fijaros en la curiosidad. Al principio nosotros teníamos 80 litros de oxígeno y 100 litros de butano, en total son 180 litros. En cambio, ahora al final tenemos 87,69 más 49,23 más 61,54. Si lo sumáis todo, no nos da 180, nos da un poquito más. Nos da, si no recuerdo mal, unos 197 litros. Eso sucede, como ya hemos explicado en el otro vídeo, en el que sí que coinciden los dos números. Aquí no coinciden los litros del principio con los litros del final, porque fijaros que si sumamos 2 litros de butano más 13 litros de oxígeno hacen 15 litros y 8 litros de CO2 más 10 litros de agua hacen 18. 15 y 18, como no nos da la misma cantidad a los dos lados de la reacción química, no vamos a obtener la misma cantidad o el mismo volumen, en este caso litros, al principio que al final. Y de esta manera podemos calcular el reactivo limitante. Recordad, como trabajamos con gases, por la ley de Gay-Lussac, hemos transformado estos coeficientes en litros, la cual cosa nos ha permitido hacer cálculos más rápidos. Y el reactivo limitante es el que reacciona toda la cantidad y nos limita la reacción, es el que se acaba. ¿Por qué no hemos cogido este de aquí? Como hemos dicho antes, porque para reaccionar los 100 litros de butano necesitábamos 650 litros de oxígeno y no los tenemos. Por lo tanto, esta reacción la hemos descartado. En cambio, con la otra, los 80 litros de oxígeno solo necesitaban 12,31, que sí que los teníamos. Por lo tanto, es la que hemos utilizado, es la reacción que se lleva a cabo y nos han quedado que el oxígeno es el que se consumía completamente. Por lo tanto, oxígeno reactivo limitante.